La tierra. Ese material desmenuzable, compuesto de arcilla, arena y materia orgánica que forma el suelo natural. El suelo, dedicado al cultivo, nos recuerda su fecunda procedencia. Cada lugar ve nacer a sus hijos. La tierra es la unión de todos ellos. Es sinónimo de nación, país o región. Hay un lugar donde la madre tierra beneficiaba a sus hijos por igual, donde todos vivían, trabajaban y compartían bajo el sol. Castrillo Mota de Judíos, ubicado al norte de España, en la provincia de Burgos. Fue a partir del siglo XI un ejemplo de convivencia entre judíos y cristianos. Un acto de justicia y reconciliación. A lo largo de la historia y bajo la mano del hombre, este pueblo ha ido cambiando su denominación, llegándose a llamar Castrillo Matajudíos desde el año 1564. Hasta que, en mayo de 2014, esta localidad, harta de echar tierra sobre una vergüenza de varios siglos, decide en referéndum realizar el mayor acto de justicia de su historia: cambiar el nombre del pueblo, eliminando el vocablo matajudíos de su denominación. Con este acto de reconciliación comienza una nueva era para todos los procedentes del pueblo, para sus actuales habitantes y los que jamás debieron marchar, para todos los hijos de esta tierra. Simplemente hay que recuperar la memoria para documentar esta realidad, este estrecho vínculo que la tierra unió y los hombres separaron. El ADN que impregna este lugar. Ningún ser mortal es dueño de la tierra. Esta se encuentra impregnada por quienes la usaron y compartieron. En la mota, como en todas partes, hay signos y restos que componen el ADN de su tierra. A través de este, hemos comenzado la búsqueda de nuestra propia familia, de nuestras raíces. Lo que la propia tierra se tragó, víctima del olvido y de sus propias miserias. Hoy es nuestra misión: desenterrar esta parte de nuestras vidas y de nosotros mismos, que quedaron inmersas en la judería abandonada de la mota. Descubrir y recuperar el valor de una cultura. Ahí, bajo un protector manto de la propia tierra, en muchos puntos a no más de un palmo, encontramos los restos que dan aliento a la búsqueda de nuestros objetivos. Recuperar la memoria sefardí reconciliándonos con el pasado. Revalorizar la cultura arqueológica de la mota. Dinamizar el patrimonio histórico. Construcción de un centro de interpretación de la cultura sefardí en Castrillo Mota de Judíos. La llave que abre la historia. La creación de la Asociación Cultural Mota de Judíos ha sido la fórmula idónea para trabajar en este proyecto. Actualmente, la apoyan administraciones españolas, empresas, medios de comunicación de todo el mundo, el propio pueblo de Castrillo Mota de Judíos, y se espera con anhelo la colaboración de la comunidad sefardí dispersa por todo el mundo. Para no echar por tierra este proyecto, te ofrecemos la oportunidad de colaborar con nosotros. Ayúdanos a cultivar esta tierra con nuevos mensajes que la conviertan en un punto referente de encuentro de culturas, historia y fraternidad. En tu mano está la llave.